Mi esposo planeó el accidente perfecto para deshacerse de mí por el dinero del seguro, pero no sabía que yo ya había cambiado el beneficiario. Cuando salió a la luz la verdad, él fue quien rogó clemencia. Es extraño, de verdad, cómo algo tan inesperado puede sentirse como un barco que se hunde, del tipo que arrastra todo con él. Esa noche, cuando me dijo que tenía planeado algo especial, no tenía ni idea de cuán profundamente caería en las frías y oscuras aguas. Nuestro matrimonio se había estado desmoronando durante meses. Al principio, pensé que era solo la rutina de la vida, las pequeñas discusiones, el silencio en la cena, los espacios vacíos entre nuestras palabras. Pero entonces la distancia entre nosotros creció como un abismo, un cañón tan ancho que no importaba cuánto lo intentara, no podía cruzarlo. Siempre he tenido una carrera de la que puedo estar orgullosa. He trabajado duro para construirme un nombre, un trabajo que amo con un salario que me permite disfrutar de las cosas buenas de la vida. No digo esto para presumir, sino porque es parte de la historia, parte de la razón por la que nuestra relación comenzó a sentirse como un tira y afloja. Odiaba lo exitosa que me había vuelto, no porque no quisiera que tuviera éxito, sino porque sentía que se estaba desvaneciendo en el fondo, eclipsado por mis logros. Al principio, intentó ocultarlo. El resentimiento, los comentarios amargos aquí y allá, la forma en que ponía los ojos en blanco cuando mencionaba el trabajo. Eventualmente, salió a la luz en comentarios pasivo-agresivos que picaban como cortes de papel. Pequeñas cosas como debe ser agradable que te lo den todo o algunas personas simplemente tienen suerte. Esos comentarios se acumulaban, y con cada día que pasaba, nos volvíamos más fríos el uno con el otro. Pero esa noche, todo cambió. Entró después de un largo día de trabajo, con el traje ligeramente arrugado y la corbata floja. Yo había estado sentada en el sofá, revisando mi teléfono, sin hacer nada en particular. Me sorprendió diciendo, he hecho una reserva para cenar. Es una sorpresa, pero creo que te gustará. Lo miré confundida. Una cena sorpresa. ¿Desde cuándo hace sorpresas? Pregunté, escéptica. Él nunca lo hacía. Su sonrisa era cálida, casi demasiado cálida, pero no llegaba a sus ojos. Solo confía en mí. Había algo en la forma en que lo dijo, demasiado casual, demasiado perfecto, que me revolvió el estómago, pero lo ignoré. Tal vez solo estaba siendo paranoica. Después de todo, ¿a quién no le gusta una cena sorpresa? Tal vez estaba tratando de hacer un esfuerzo. Así que me vestí, aunque un poco incómoda, dispuesta a dejar atrás el pasado por esa noche. Cuando llegamos al restaurante, me impresionó de inmediato la lujosa decoración. El tipo de lugar donde los camareros visten impecablemente y la iluminación es lo suficientemente tenue como para que todo se sienta íntimo y misterioso. Había velas en las mesas y el aire olía a perfumes caros y platos ricos y sabrosos. Se sentía fuera de lugar para nosotros, como si fuéramos dos extraños que hubieran tropezado accidentalmente con un mundo que no era el nuestro. Traté de ignorar la incómoda sensación que se me subía por la espalda mientras me conducía a la mesa. Me apartó la silla, con la sonrisa todavía pegada a la cara, y por un breve momento pareció que todo estaba bien, como si tal vez pudiéramos solucionar esto. Pidió el vino y, por una vez, nos sentamos en silencio, simplemente disfrutando del ambiente. Pero no era relajante. El silencio entre nosotros era pesado, casi sofocante. Luego vino el brindis. Levantó su copa con una sonrisa que no parecía coincidir con la tensión en sus ojos. Por nosotros, dijo, con una voz extrañamente firme. Choqué mi copa contra la suya, tratando de forzar una sonrisa. Por nosotros, repetí mientras tomaba un sorbo. Noté algo. El vino sabía demasiado suave, demasiado dulce. No soy experta, pero algo en la forma en que se deslizó por mi garganta no me pareció bien. Lo descarté, pensando que era solo una botella rara, alguna cosecha elegante que no conocía. Pero entonces comenzó la sensación, un calor que se extendió por mi pecho y bajó a mi estómago, demasiado rápido y demasiado abrumador. Dejé la copa, tratando de mantener la compostura, pero el calor continuó extendiéndose, convirtiéndose en una sensación de ardor que me hizo dar vueltas la cabeza. Mi respiración se aceleró y parpadeé varias veces, tratando de despejar la niebla que parecía estar descendiendo sobre mi mente. Alcancé mi servilleta para secarme la frente, pero mis manos temblaban, no por el frío, sino por algo más. Sus ojos nunca me dejaron. ¿Estás bien? Su voz sonaba normal, casual, pero había algo en la forma en que sus labios se curvaban en las comisuras. Satisfacción, alivio. Traté de sonreír, de sacudirme la inquietud que ahora comenzaba a arañarme por dentro. Creo que solo estoy cansada, mentí, con la voz temblorosa.
Pero no era solo cansancio. Mi cuerpo me estaba traicionando y podía sentir que perdía el control sobre él. Mi visión comenzó a nublarse y la habitación, una vez tan elegante y prístina, comenzó a girar. Alcancé el borde de la mesa para estabilizarme, pero se me escapó de los dedos. Se me cortó la respiración y el pánico comenzó a subir por mi pecho. ¿Cómo pude ser tan tonta? Algo andaba mal. Algo andaba terriblemente mal. Y mientras trataba de estabilizarme, la habitación se inclinó por completo. Mi cabeza se sentía demasiado pesada para levantarla y mis brazos colgaban flácidos a los lados. Traté de llamarlo, pero ningún sonido salió de mis labios. Mi pecho se apretó como si algo frío estuviera presionando contra mis pulmones, robándome el aliento. Sentí que me hundía, caía en un vacío sin escapatoria. Su rostro todavía estaba en mi línea de visión, sus ojos muy abiertos con lo que parecía ser preocupación. Esa era la máscara que usaba. La verdad estaba ahí, en las comisuras de sus ojos, un destello de algo más siniestro. No pude luchar más. El mundo giraba en cámara lenta mientras mi cuerpo me fallaba. No me quedaban fuerzas para sostenerme. Mi visión se nubló hasta que todo fue una neblina de luz y oscuridad, y justo antes de que todo se volviera negro, lo último que vi fue su rostro, sus ojos fijos en los míos con una expresión satisfecha, casi regodeándose. No le importaba que me estuviera cayendo. Estaba mirando, esperando. Y fue entonces cuando supe que esto no era un accidente. Fue deliberado, un movimiento calculado. Me había envenenado. Él había planeado esto, y no tenía ni idea de lo que vendría después. Me derrumbé, sintiéndome desvanecerme de la conciencia. El último pensamiento que tuve antes de perderlo todo fue una comprensión aguda y escalofriante. Me había entendido una trampa. Desperté en una neblina, el frío y estéril olor de la habitación del hospital envolviéndome como una manta no deseada. El pitido de las máquinas me rodeaba, rítmico y mecánico, como un recordatorio de que todavía estaba viva, todavía respiraba, todavía estaba aquí. Traté de moverme, pero mi cuerpo se sentía pesado, como si alguien hubiera reemplazado mis huesos con piedras. Mi cabeza palpitaba, el dolor sordo un compañero constante. Mi boca estaba seca, pegajosa con el sabor de algo metálico. Mi visión se nubló al abrir los ojos. Las brillantes luces del hospital encima de mí eran demasiado fuertes, lo que me obligaba a entrecerrar los ojos. Y entonces escuché su voz. «Estás despierta». Su voz era suave y firme, con el toque justo de preocupación. Giré ligeramente la cabeza para verlo sentado a mi lado, con la mano alrededor de la mía, sus dedos fríos contra mi piel. Su rostro familiar, estaba grabado con lo que parecía ser preocupación. Al menos eso es lo que quería que pensara. «Me asustaste», dijo, sus palabras espesas con una falsa suavidad que pude ver a través. «Te desmayaste durante la cena. Los médicos creen que fue solo una mala reacción al vino. No comiste nada malo, lo juro». Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Mala reacción. Recordé el vino, su suavidad, la forma en que había quemado un camino por mi garganta. Pero también recordé el calor que se extendió por mi cuerpo, el mareo, la sensación de que el mundo se inclinaba y giraba fuera de control, la sonrisa en su rostro cuando me desplomé. Mi respiración se enganchó por un momento, pero la enmascaré, interpretando el papel que él esperaba que interpretara. Quería que creyera que estaba indefensa, despistada. Quería atraparlo. Apreté su mano, mis dedos apenas se movían, y dejé escapar un suave gemido, como si todavía estuviera luchando por comprender lo que había sucedido. «¿Qué me pasó?», pregunté, fingiendo confusión. Él asintió, con el rostro tenso, como si acabara de respirar hondo aliviado. «Fue el vino. Solo una reacción desafortunada. Dijeron que estarás bien. Lo prometo». Asentí lentamente, fingiendo creerle, aunque sabía que no era así. Podía sentir el peso de sus palabras, pero había algo en sus ojos, un destello de emoción que no coincidía con la calma de su tono. ¿Alivio? ¿Culpa? Era algo más. Él había esperado esto, lo había planeado. Cerré los ojos por un momento, fingiendo volver a dormirme, pero mi mente estaba acelerada. Las habitaciones giraban detrás de mis párpados, los recuerdos inundaban mi conciencia como una marea creciente. Me había envenenado. Ahora lo sabía. No necesitaba el diagnóstico de un médico para decírmelo. La extraña dulzura del vino, el calor que se extendía demasiado rápido, el mareo, todo apuntaba a una cosa. Había planeado matarme. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No habíamos estado cerca en meses. Nuestro matrimonio se redujo a nada más que una rutina fría y distante.
Las preguntas se arremolinaban en mi mente, pero no podía dejar que se apoderaran de mí todavía. Tenía que pensar con claridad, tenía que tener cuidado. Él todavía creía que yo era la misma mujer que podía controlar, la mujer que pensaba que era débil. Mientras yacía allí, tratando de estabilizar mi respiración, lo escuché moverse en su silla. «No te preocupes», dijo de nuevo, su voz demasiado suave ahora, un toque de dulzura que no pertenecía. «El médico dijo que saldrás de aquí pronto. Solo un poco de descanso y estarás como nueva. Me alegro de que estés bien». ¿Contento? ¿Estaba aliviado? Pensó que su plan había funcionado. Los minutos se convirtieron en lo que parecieron horas, pero me quedé quieta, con los ojos cerrados, los dedos temblando ligeramente bajo su toque. Por dentro, mi mente zumbaba al darme cuenta de que no era la única que jugaba a este juego. Estaba demasiado cómodo, demasiado confiado. Pensó que había tenido éxito. Tenía que seguir fingiendo, tenía que no darle nada, ni pistas ni errores. Tenía que dejarle pensar que todavía tenía el control. Esa era la única forma en que podía atraparlo. Y cuanto más le dejaba creerlo, más se cerraba la trampa a su alrededor. Mi cuerpo se sentía como una prisión, pero me obligué a quedarme quieta, a respirar lentamente. No iba a darle la satisfacción de verme entrar en pánico. Él era quien debería estar asustado ahora. La puerta de mi habitación se abrió lentamente y un médico entró con el rostro oculto por una mascarilla. Parpadeé y lo observé mientras miraba mi historial, tomando notas rápidas en un portapapeles. Sus movimientos eran metódicos, clínicos, como si hubiera pasado por esta misma rutina miles de veces antes. Hizo una pausa por un momento, mirando mis signos vitales en la máquina junto a mí. ¿Se siente bien?, preguntó el médico, con voz neutral, casi distante. Asentí débilmente, forzando mi voz en un susurro ronco. Sí, solo cansada. Bien, bien, dijo el médico, garabateando algo. Los síntomas que experimenta parecen consistentes con una reacción alérgica, o quizás una intolerancia a algo que ingirió, pero no es nada grave. Solo descanso e hidratación. Sus palabras sonaban huecas, como una línea ensayada. Pero lo que me llamó la atención no fue lo que dijo, fue la forma en que lo dijo, la breve mirada que le dirigió a mi esposo cuando mencionó la reacción alérgica. Había algo casi cauteloso en sus ojos. ¿Estaba simplemente siendo cuidadoso o sospechaba algo? Había algo sobre mi condición, que no encajaba con la historia. Lo observé por un momento, mi mente repasando cada palabra que decía. Era profesional, pero había algo más. ¿Estaba siguiendo la narrativa de mi esposo o sabía algo que yo no? Cuando el médico se giró para irse, me moví ligeramente en la cama, mi mirada persistía en la puerta. El sutil intercambio entre él y mi esposo me dejó con más preguntas que respuestas. No tuve tiempo de pensar en ello por mucho tiempo. Necesitaba concentrarme en una cosa por ahora, la supervivencia. Tan pronto como la puerta se cerró detrás del médico, escuché a mi esposo moverse de nuevo en su silla. Volvió a ese falso tono dulce, preguntando si necesitaba algo, fingiendo que nada fuera de lo común. Su presencia se sentía sofocante, cada palabra suya una mentira. Pero este era mi momento. Necesitaba saber más, tenía que escucharlo equivocarse. Por ahora, me quedé callada, dejando que el silencio se asentara entre nosotros. No me moví, no hablé. Mi mente estaba aguda, más clara que en días. Podía sentir los débiles rastros del veneno aún persistentes en mi cuerpo, pero la niebla mi mente comenzaba a despejarse lentamente. Empecé a juntar todo. Esto no fue un accidente. Mientras yacía allí, fingiendo dormir, no podía evitar la sensación de que algo más estaba en juego aquí. Algo mucho más oscuro que un lapso momentáneo de salud. Tenía que averiguar qué era, que había estado planeando mi esposo todo el tiempo. Y lo haría. Lo atraparía en su red de mentiras. En esa habitación tranquila y estéril, me hice una promesa. No lo dejaría salirse con la suya, no esta vez. En el momento en que fuera lo suficientemente fuerte como para moverme, para pensar con claridad de nuevo, retomaría el control. Pero por ahora, tenía que esperar. El juego recién comenzaba. La mañana después del hospital, todo se sentía más pesado. No era solo el peso del veneno que persistía en mis venas, sino la comprensión de que había estado viviendo con un hombre capaz de planear mi muerte. Era como si se hubiera levantado un velo y el mundo que me rodeaba se sintiera agudo, demasiado agudo, casi doloroso. Pero no iba a dejar que ganara, no iba a ser su próxima víctima. Sabía que tenía que actuar rápido, cada momento que pasaba acostada en la cama del hospital, interpretando a la víctima indefensa, era otro momento en el que él pensaba que tenía el control.
pero la verdad era que ya estaba unos pasos por delante de él. Era hora de recoger las piezas de rompecabezas que había elaborado con tanto cuidado. Mi primer movimiento fue obtener mis registros médicos. Sabía que el personal del hospital intentaría descartar cualquier sospecha, alegando que la causa de mi colapso fue una simple reacción alérgica, pero no me lo creía. Tenía que haber algo más. En el momento en que el médico salió de la habitación, me escabullí de la cama, con cuidado de no hacer ningún ruido. Sabía que tenía que ser paciente, estratégica. No podía permitirme que nadie, incluido mi esposo, viera lo consciente que me había vuelto. Mis piernas aún estaban débiles, pero logré ponerme de pie. Mi cuerpo rogaba por descansar, pero mi mente me empujaba hacia adelante. Le pedí a la enfermera el informe médico completo, con el pretexto de querer entender lo que me había sucedido. No lo dudó. Después de todo, yo era solo otra paciente, alguien que se había desmayado debido a una desafortunada reacción. Me entregó el informe con una sonrisa, como si pensara que todo era rutinario. Pero mientras leía el documento, mi corazón comenzó a acelerarse. El médico había descartado la posibilidad de envenenamiento, pero las palabras frente a mí contaban una historia diferente. Leí la sección que enumeraba las sustancias encontradas en mi torrente sanguíneo. Los detalles eran vagos, pero estaba claro que había algo extraño, algo que no estaba relacionado con la comida, algo que no debería haber estado allí. El informe decía que era inesperado, pero yo sabía lo que significaba. Me habían envenenado. Miré fijamente el papel, mi mente corriendo mientras absorbía el peso de lo que esto significaba. Me había envenenado, lo había planeado, y ahora tenía la evidencia, aunque estaba enterrada en jerga médica y texto de aspecto oficial. El siguiente paso fue crucial. Tenía que asegurarme de mantener esta evidencia a salvo de mi esposo, a salvo de cualquiera que quisiera borrarla. Saqué mi teléfono con cuidado, asegurándome de que no hubiera nadie alrededor. Mis dedos temblaron, pero no podía permitirme mostrar ningún signo de debilidad. Tomé una foto de la parte más importante del informe, la sección que probaba la presencia de una sustancia desconocida en mi torrente sanguíneo. Guardé el teléfono en mi bolsillo y volví a colocar el informe en su carpeta, con cuidado de no dejar ningún signo de que lo hubiera tocado. Sabía que mi esposo vendría en cualquier momento, y si me encontraba actuando de manera sospechosa, podría pensar que estaba tras él. Tenía que ser inteligente al respecto. Pero con esa foto en mi teléfono, tenía la primera pieza de evidencia irrefutable de que había estado tratando de matarme. No iba a dejar que esto se escapara, no esta vez. Lo siguiente que necesitaba descubrir era por qué. ¿Por qué había hecho esto? ¿Qué ganaba matándome? Esa noche, después de que me dieran de alta del hospital, regresé a casa. Sentí una extraña mezcla de emociones, miedo, pero también una extraña sensación de claridad. Sabía que había estado planeando esto durante meses, posiblemente incluso más, y necesitaba saber exactamente qué ganaba con mi muerte. En el momento en que se fue a trabajar, fui directamente a la computadora. Compartíamos una cuenta bancaria, por lo que no fue difícil para mí acceder a los detalles de sus transacciones recientes. Mis dedos se movieron sobre el teclado mientras escribía la información de inicio de sesión. No estaba segura de lo que encontraría, pero tenía el mal presentimiento de que estaba a punto de descubrir algo grande. Mientras revisaba el historial de la cuenta, mi corazón dio un vuelco. Una gran transacción reciente a una compañía de seguros se destacó como un letrero de neón. Mis instintos gritaron, ¿qué podría estar pagando ahora? Cogí el teléfono y, sin dudarlo, marqué el número de la compañía de seguros. Fingí ser su asistente, manejando algunos papeles. Pedí detalles sobre una póliza que había contratado recientemente a mi nombre. El representante fue amable, pero cuando escuché los detalles de la póliza, mi estómago se revolvió. Una póliza de seguro de vida de $1 millón. Estaba mi nombre y el pago iría al si moría en circunstancias accidentales. Hice algunas preguntas más, tratando de mantener mi voz firme mientras me obligaba a escuchar la confirmación de que esta póliza estaba activa y que le pagaría en el momento en que me fuera. Ahora estaba claro, no solo estaba tratando de matarme sin ningún motivo, estaba planeando matarme por el dinero. La póliza del seguro de vida era parte del plan. Me quería fuera para poder cobrar el pago. Ahora tenía todo lo que necesitaba para comprender sus motivos. La cena, el vino, el veneno, todo era parte del plan para acabar con mi vida. Pero esta póliza de seguro dejaba claro que sus sentimientos hacia mí eran puramente transaccionales. Había estado planeando esto durante meses, observándome, esperando el momento oportuno. Me di cuenta de que el afecto que me había mostrado al principio de nuestro matrimonio no era más que una fachada. Nunca me había amado realmente,
Siempre se trató de control, siempre de su propio beneficio económico. La casa, el coche, el estilo de vida por el que había trabajado, todo. Pero al final, pensó que simplemente podía quitarme la vida. Pero estaba equivocado. No iba a dejar que se saliera con la suya, no esta vez. Sabía que la evidencia que tenía hasta ahora no era suficiente para derribarlo. Necesitaba más. Necesitaba algo que lo vinculara directamente con el complot, algo que fuera irrefutable. Y entonces, una noche, tuve una idea. Cuando salió de casa para sus reuniones de negocios nocturnas habituales, coloqué mi teléfono en el dormitorio, fuera de la vista. Sabía que estaría hablando de mí. Siempre lo hacía. No se daba cuenta de lo descuidado que era cuando pensaba que nadie estaba escuchando. Encendí la aplicación de grabación, coloqué el teléfono en la mesita de noche y esperé. Esa noche, escuché todo a través de las delgadas paredes. Pude escuchar su voz, baja y casi conspiratoria. Ya debería estar muerta, dijo. Me congelé, mi corazón latía con fuerza en mi pecho. El hospital arruinó las cosas, pero yo me encargaré de eso. No va a sobrevivir a esto. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, la confirmación final que necesitaba. Había estado planeando terminar el trabajo. Y luego vino la gota que colmó el vaso. La póliza sigue vigente. Me aseguraré de que no sobreviva. El pago es mío, pase lo que pase. Ahí estaba la prueba irrefutable. Prueba de que mi esposo había estado planeando mi asesinato todo el tiempo. Cada palabra que pronunció lo confirmaba. Esto no fue un error o una casualidad. Había estado orquestando cuidadosamente mi muerte durante meses, todo para cobrar el dinero. En el momento en que entró por la puerta más tarde esa noche, ya sabía que iba a caer. En el momento en que tuve toda la evidencia que necesitaba, el peso de la situación comenzó a asentarse. No solo planeaba exponer a mi esposo por sus crímenes, planeaba desmantelar toda su vida. El informe de toxicología, los detalles del seguro y la grabación de audio condenatoria apuntaban en una dirección clara. Mi esposo había estado planeando mi muerte durante meses. Ahora tenía que jugar mis cartas con cuidado, cada paso tenía que ser deliberado. No podía permitirme el lujo de equivocarme. La verdad era que estaba en mayor peligro ahora que nunca. Él no sabía que yo estaba tras él, pero todavía estaba en su casa, todavía a su alcance. Todavía pensaba que yo era la misma esposa débil e ingenua que siempre había controlado. Pero ya no era esa mujer. Respiré hondo mientras me sentaba en mi escritorio. Mis manos temblaban solo un poco. No podía dejar que lo viera. Me recompuse y saqué mi teléfono. Era hora de contactar a las autoridades, de forma anónima, por supuesto. Elaboré cuidadosamente el mensaje, mi dedo sobre las teclas mientras consideraba cada palabra. Tenía la evidencia, no había razón para esperar más. No podía permitirme el lujo de dejar que se volviera más confiado. Estaba empezando a ser descuidado, pero aún no había hecho el movimiento final. Tenía que detenerlo antes de que lo hiciera. Adjunté el informe de toxicología, los detalles del seguro y la grabación de audio de su conversación. Cada pieza de evidencia que había trabajado tan duro para reunir estaba allí, en un solo mensaje innegable. Este no era solo el caso de un esposo que se había desenamorado de su esposa. No. Este era un hombre que había estado planeando su muerte por dinero. Envié el mensaje a la policía utilizando un servicio de correo electrónico cifrado que no dejaría rastro. La investigación tenía que ser exhaustiva, tenía que ser atrapado en el acto. Después de presionar enviar, miré fijamente el teléfono por unos momentos, obligándome a no sentir la oleada de miedo que amenazaba con apoderarse de mí. Había hecho lo correcto, pero ahora comenzaba la espera. No tenía idea de la rapidez con la que responderían, de lo pronto que empezarían a indagar en su vida, pero tenía que confiar en ellos. Tenía que confiar en que la verdad finalmente saldría a la luz. Por ahora, seguiría interpretando el papel. Era casi demasiado fácil fingir ser la mujer frágil y confundida que había sido hacía solo unos días, frente a mi esposo. Llevaba la máscara de la debilidad tan bien que casi sentía que me había convertido en ella de nuevo. Dejé que me cuidara, le dejé creer que todavía me estaba recuperando de esa supuesta mala reacción al vino. De vez en cuando, murmuraba algo sobre sentirme mareada o mencionaba lo extraña que había sido la noche. Pero por dentro, estaba planeando. Estaba reuniendo las piezas, esperando el momento adecuado para atacar. Él, por otro lado, se estaba poniendo más impaciente. Sus ojos, siempre demasiado abiertos ahora, traicionaban su ansiedad. Cada vez que me miraba, veía el cambio sutil. Su enfoque en mi salud era menos por preocupación y más por el tic-tac del reloj. Estaba esperando a que muriera,
Pensaba que estaba a solo unos momentos de escabullirme entre sus dedos, listo para reclamar el dinero del seguro de vida. Pero podía verlo en él. Estaba tan absorto en la idea de ese pago que no se dio cuenta de cuánto había cambiado. No se dio cuenta de que su fachada cuidadosamente planeada había comenzado a agrietarse. No se dio cuenta de que ya estaba 2 pasos por delante. Mientras mantenía la farsa, lo observé, escuchando cualquier indicio de que se estaba desesperando más, y me di cuenta de que lo estaba. La policía trabajaba en silencio, pero podía sentir su presencia cada día que esperaba. Podía sentir la tensión en el aire creciendo, los susurros de una investigación cada vez más fuertes. Sabía que la policía había comenzado a indagar en su vida. Estaban revisando sus registros financieros, buscando cualquier signo de actividad inusual. Les había dado todo lo que necesitaban para comenzar a investigar. No tenían que ir muy lejos para descubrir qué clase de hombre era. Mientras me movía por la casa, seguí dando a la policía pequeñas y sutiles piezas de información que podrían ayudar a construir el caso en su contra. Nunca lo confronté directamente, pero cuando no estaba mirando, dejaba pequeños detalles que podrían impulsar la investigación en la dirección correcta. No quería hacerlo demasiado obvio, no quería que se diera cuenta. Así que me mantuve tranquila, observando cuidadosamente cada movimiento que hacía, asegurándome de no dejar escapar nada. La policía me llamó varias veces, preguntando por diferentes cosas, su comportamiento a mi alrededor, sus hábitos financieros, su relación con su familia. Cuanto más respondía, más me daba cuenta de cuánto estaban empezando a unir las piezas. Los puntos se estaban conectando, se estaban acercando a la verdad. ¿Y mi esposo? No tenía ni idea. Pero a medida que se intensificaba la investigación, mi esposo comenzó a mostrar signos de impaciencia. Podía verlo en sus ojos, la desesperación crecía con cada día que pasaba. Sabía que su plan no iba tan bien como esperaba. Podía escucharlo en su voz, sus intentos de cubrir sus huellas. Comenzó a presionar más, tratando de forzar las cosas. Una noche, lo escuché hablando por teléfono en la otra habitación. Su voz era frenética. No me importa cómo lo hagas, espetó, pero necesito que esto se haga pronto. Se supone que ya está muerta. El pago del seguro me está volviendo loco. ¿Entiendes? Mi corazón se apretó en mi pecho. Había sospechado que podría recurrir a medidas más drásticas, pero escucharlo confirmado tan abiertamente, sabiendo hasta dónde estaba dispuesto a llegar para conseguir lo que quería, me hizo temblar. Pero no lo demostré, me mantuve tranquila. Le dejé creer que su presión estaba funcionando, que yo era solo una mujer enferma, que apenas aguantaba. Todavía fingía estar débil, todavía fingía ser la esposa que creía que tenía bajo control. Pero no era débil, me estaba fortaleciendo con cada día que pasaba. Y sabía que tenía un último movimiento que hacer. Él todavía no sabía que ya había enviado las pruebas a la policía. Pensaba que estaba demasiado frágil para siquiera pensar con claridad. Todavía creía que yo era solo una víctima, lista para morir en cualquier momento. Su arrogancia, su confianza, me dio una ventaja. Me había subestimado, y esa sería su perdición. Cada día se volvía más complaciente. Pensaba que había burlado a todos. Después de todo, no recordaba lo que pasó. Yo era su víctima perfecta, o eso pensaba. Pero estaba equivocado. Lo observaba moverse por la casa, su habitual aire de superioridad reemplazado por una fina capa de desesperación. Se estaba volviendo más audaz, más imprudente en sus acciones, pero aún no se daba cuenta de que yo estaba tras él. La policía se acercaba, sus acciones solo lo empujaban más cerca del límite. Y cuando finalmente hiciera su próximo movimiento, pensando que había ganado, yo estaría allí para exponerlo por lo que realmente era. El acto final estaba cerca, el juego casi había terminado. Y esta vez, yo tenía el control. El momento que había estado esperando finalmente llegó. Me senté en la sala de estar, fingiendo hojear una revista, con las manos firmes a pesar de que mi corazón latía con fuerza. El peso de la evidencia era aplastante. Todo lo que había recogido, todo lo que había sufrido, había llevado a este momento. Mi esposo todavía no sabía lo que estaba a punto de suceder. Pensaba que había ganado, que había superado a todos. Pero no lo había hecho. La policía se acercaba y se le acababa el tiempo. La puerta se abrió y escuché sus pasos mientras entraba. Su voz era ligera, informal. «Hola, ¿todavía estás despierta?», preguntó, con una falsa alegría en su tono. No notó el cambio en el aire, la forma en que todo parecía más pesado, más tenso. No respondí de inmediato, simplemente miré las páginas que tenía delante, fingiendo leer. Sus pasos se acercaron y pude sentir la tensión entre nosotros, espesa como la niebla.
Fue entonces cuando sucedió. La puerta se abrió de golpe y el sonido de botas golpeando el suelo resonó por toda la casa. ¡Policía! ¡Al suelo! Mi esposo se congeló, su rostro palideció mientras miraba hacia la puerta. Los oficiales irrumpieron. Sus placas brillaban bajo las duras luces del techo. Por un breve momento, el tiempo pareció ralentizarse. Los ojos de mi esposo se movieron rápidamente entre mí y los oficiales. Era como si la comprensión lo hubiera golpeado de una vez, chocando contra su conciencia como un maremoto. Ya no tenía el control. La fachada que había construido se derrumbaba frente a él. Tú, tartamudeó, con la voz temblorosa. ¿Tú recuerdas? No le respondí de inmediato. Me puse de pie lentamente, deliberadamente, sin apartar la vista de él. Su desesperado intento de salvar su plan, de negar la verdad, solo me hizo estar más segura de lo que debía hacerse. Respiré hondo y, en el silencio que siguió, me incliné más cerca, mi voz baja pero firme. Nunca lo olvidé. Sus ojos se agrandaron, el pánico brilló en su rostro. Pero ya era demasiado tarde. Los oficiales se acercaron y lo esposaron con eficiencia practicada. No me inmuté. El peso de sus acciones se había estado acumulando durante tanto tiempo, y ahora finalmente se derrumbaba sobre él. Mientras le leían sus derechos, me quedé quieta, observando al hombre que una vez amé perderlo todo en un abrir y cerrar de ojos. Su desesperación era palpable mientras lo sacaban de la casa, pero ya no había nada que pudiera hacer. El juego había terminado, la verdad había sido expuesta. Observé, con el corazón extrañamente tranquilo, cómo los oficiales se llevaban a mi esposo. Su rostro estaba lleno de miedo y arrepentimiento. Miedo a perder todo por lo que había trabajado y arrepentimiento por no haber visto venir esto antes. Su voz vaciló cuando se volvió hacia mí, sus ojos llenos de incredulidad. Por favor, no lo entiendes, no quise. Por favor, solo ayúdame. Lo miré, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí nada, ni lástima, ni ira, solo una fría y firme determinación. Había rogado por piedad antes, pero no le había dado ninguna. No tuvo piedad de mí. Después de todo, había planeado matarme por dinero. Y ahora las tornas habían cambiado. Extendió la mano mientras los oficiales lo arrastraban hacia la puerta, su voz quebrándose. Por favor, tienes que entender, solo estaba tratando de... Pero no lo dejé terminar. Di un paso atrás y, con una última mirada al hombre que una vez fue mi esposo, me di la vuelta. Había terminado, no había vuelta atrás ahora. Mientras lo escoltaban fuera de la casa, sus súplicas desesperadas se desvanecían en la distancia. Sentí que el peso de todo lo que había estado cargando se levantaba de mis hombros. El hombre que una vez controló mi vida, mis emociones, mis elecciones, se había ido. Y en su lugar, yo era libre. El coche se alejó, las sirenas de la policía sonaban a lo lejos. Pero no sentí alivio, todavía no. Aún no podía quitarme de la cabeza la imagen de su rostro, la forma en que me había mirado en esos momentos finales. No era solo miedo, había algo más en sus ojos, arrepentimiento. Era el mismo arrepentimiento que había visto en él en esa fatídica noche en la mesa, cuando pensó que podía envenenarme y salir ileso. No había podido ver la verdad, no hasta el final. Pensó que podría salirse con la suya, pero al final, sus propias acciones habían sellado su destino. Pensé en lo que me había dicho mientras se lo llevaban. Por favor, tienes que entender. Ya no podía poner excusas. La verdad finalmente había salido a la luz. Sus falsas disculpas estaban vacías. Nunca me había visto como una persona, solo como un peón en su juego. Pero yo había despertado y ahora tenía que enfrentarse a las consecuencias. Me quedé allí, en medio de la sala de estar, mirando el espacio vacío donde una vez estuvo mi esposo. El peso del momento no me golpeó de una vez. Fue como una comprensión lenta y silenciosa que comenzó a extenderse a través de mí, llenándome de adentro hacia afuera. Se había ido, y con él, las cadenas que me habían aprisionado durante tanto tiempo. Había sobrevivido. Fue arrestado por intento de asesinato, fraude de seguros y envenenamiento. Los cargos en su contra eran irrefutables. La evidencia innegable. Su vida cuidadosamente construida se había derrumbado. Y mientras la policía lo transportaba a la comisaría, el caso ya comenzaba a desentrañarse. La vida por la que había trabajado tan duro para construir, su riqueza, su estatus, todo lo que pensó que podía asegurar mediante la manipulación se le escapaba de las manos y nunca lo recuperaría. El mundo parecía más silencioso ahora, más ligero. Aún no había terminado, pero el peso que me había oprimido durante tanto tiempo se había levantado. Se estaba haciendo justicia y, por primera vez en meses,
sentí que podía respirar de nuevo. Con su arresto, mi vida volvía a ser mía. El futuro que había intentado robarme todavía estaba por delante. No estaba segura de lo que vendría después, pero sabía una cosa, ya no iba a vivir con miedo. La póliza del seguro de vida que había sido el catalizador de todo esto, él había tenido la intención de robármela, pero ahora era mía. Sabía cómo usarla, cómo reconstruir. No iba a dejar que las sombras de mi pasado me controlaran. Recuperaría todo lo que había intentado quitarme y crearía una nueva vida para mí. Mientras me alejaba de la casa más tarde ese día, no miré hacia atrás. La casa que una vez se sintió como una prisión, un lugar donde cada habitación resonaba con las mentiras que me había contado, ahora era solo un recuerdo, un capítulo que se había cerrado de una vez por todas. Yo era una superviviente y esto era solo el comienzo. El futuro se extendía ante mí, una página en blanco esperando ser llenada. Y por primera vez en mucho tiempo, supe que escribiría mi propia historia. La traición final había sido suya, pero la victoria era mía.